Hola, hola amigo mío, espero sigas y continúes súper bien. En este capítulo vamos a hablar sobre los arreglos n-dimensionales. Entonces vamos con la clase. Continuamos con nuestra serie de nuestros arreglos multidimensionales, donde inicialmente hablábamos de los arreglos normales, los arreglos bidimensionales, los arreglos tridimensionales y en este caso los arreglos n-dimensionales. Entonces, un arreglo de n dimensiones es lo mismo a lo que sería un arreglo de n menos 1 dimensiones, para ser más específico, teniendo n como número máximo. Por ejemplo, n menos, si n fuera 5, sería 4 dimensiones, ¿correcto? En la declaración de un arreglo de n dimensiones, tiene la siguiente estructura en el lenguaje de programación C, donde tenemos que existe un tipo de dato. Recordemos que este tipo de dato es para cada arreglo y es únicamente y que un arreglo tiene un dato específico. Hablamos de strings, enteros, flotantes, etc. Entonces tendríamos un tamaño 1, tendríamos un tamaño 2 y así sucesivamente hasta el respectivo tamaño n. Entonces recordemos que cuando hablábamos de tamaño 1, tamaño 2, tamaño n, es lo que sería la longitud de la dimensión. La longitud de la primera dimensión, la longitud de la siguiente dimensión y así sucesivamente. Después de definir el arreglo y sus elementos se pueden recibir valores por medio de múltiples asignaciones o por medio de ciclos for y realizar la correspondiente lectura de valores. Entonces, según la cantidad de dimensiones se requerirá la misma cantidad de ciclos for anidados. Como veíamos en la clase pasada cuando hablábamos de los tridimensionales, veamos que eran 3 for anidados. Porque hablábamos de tridimensiones, 3 dimensiones para el arreglo. En este caso, si son n dimensiones, van a ir hasta for de n, ¿correcto? For 1, 2, 3. Y estos fores respectivos vienen con la forma que hablábamos de la clase pasada, donde determinábamos que era un for que me recorría el respectivo arreglo, donde teníamos una variable que incrementaba e iba limitada a lo que sería en el caso del tridimensional, filas, columnas y la cara respectiva que se estaba utilizando, o por decirlo así, la rebanada. Entonces, cuando hablamos de los arreglos tridimensionales, también recordemos que hablamos como si tuviéramos un cubo, donde en este caso tendríamos, por ejemplo, el siguiente cubo, para un ejemplo. Tenemos entonces el siguiente. De acá vamos a determinar que va a ser un cubo, en donde va a ser de 4 por 4 por 4, teniendo así lo siguiente. Entonces, en este caso, tendríamos lo siguiente. Recordemos que aquí serían las filas 0, 1, 2, 3. Tendremos acá lo que son las columnas, que serían 0, 1, 2, 3. Y tendríamos lo que van a ser las dimensiones o las caras, las rebanadas, como hablábamos. 0, 1, 2, 3. Si notamos, vemos que todos inician en 0. Tanto filas como columnas como las rebanadas respectivas. Así es que se forma realmente un arreglo tridimensional y por lo tanto hasta la tercera dimensión es que se puede representar de esta manera. Cuando ya hablamos de una dimensión superior, vemos que sería como si fuera un dato que estaría en el futuro, en donde se determinaría el dato próximo para el respectivo arreglo tridimensional. Como lo podemos ver, físicamente hablando es un poco difícil de explicar, pero lo importante es que esté el concepto para aplicarlo en el código, pues si aprendemos a aplicar un arreglo n-dimensional en un código, podemos llegar a resumir e interpretar procesos que serían de mayor complejidad si lo hiciéramos de forma cotidiana. Ahora, otro dato importante es que cuando tenemos un arreglo de n dimensiones, vemos que cada una de las posiciones del vector son totalmente únicas, pues no depende ninguna de la otra. Son posiciones totalmente únicas. Vemos que en filas tendríamos, por ejemplo, lo que serían 2. En columnas tendríamos la columna 0. Y en lo que sería la cara respectiva o la cantidad de rebanadas tendríamos lo que sería 0. Y así sucesivamente cada uno de esos cubitos no se va a repetir. Por lo tanto también es importante realizar lo que serían un ejercicio respectivo para ver que esto no se repite y cómo podemos aplicarlo a un código cotidiano que se solicite normalmente. Y bien amigo mío, esta sería la teoría respectiva en lo que habla de los arreglos n-dimensionales.
Si tú te pones a pensar, cuando hacemos la analogía en lo que respecta a los arreglos, desde el arreglo normal hasta el arreglo bidimensional y el tridimensional, vemos que es muy similar a lo que ya hemos explicado en clases anteriores. Únicamente lo que estamos haciendo es que estamos aumentando la dimensión respectiva. Donde hablábamos de las cajitas, la cantidad de cajitas hace referencia a la n dimensión. Donde hablábamos del bidimensional, donde teníamos dos cajitas, bueno, haciendo excepción en lo que sería el char, en donde hablábamos de una cadena de caracteres que definíamos una cajita adicional. Pero a excepción de esta, si hablamos de enteros y flotantes, tendremos la cantidad de cajitas como el número de dimensiones, teniendo dos dimensiones de dos cajitas, tres dimensiones de tres cajitas y así sucesivamente. Entonces, amigo mío, te espero en la próxima oportunidad, donde vamos a realizar un ejercicio en lo que respecta a la n dimensión para que te quede bastante claro y puedas seguir aprendiendo mucho más en todo esto en lo que respecta a la programación para la ingeniería.